Bueno, nuestra siguiente ponente es Anabel Forte. En Twitter la conoceréis como Ana Valles, por estadística bayesiana. Y como sé que muchos de vosotros no estáis familiarizados con lo que es la estadística bayesiana, os la voy a explicar. Yo. A ver, habéis visto Star Wars, ¿no? Bueno, pues cuando están ahí en la nave y R2D2 les dice hay un 99,7% de que nos estallemos, vosotros que estáis al otro lado de la pantalla, sabéis que no se van a estrellar, porque son los protagonistas. Sabéis más que ese androide. Bueno, pues los matemáticos que hacen estadística bayesiana son matemáticos que saben más que los matemáticos. Y esta le da. Muy bien. Este ejemplo de Star Wars es de mi amigo de Coffee Break, a quien le mando un saludete, a Héctor. Y le vamos a dar también un fuerte aplauso a Anabel Forte, que nos va a hablar de si los robots van a acabar con la incertidumbre. Un fuerte aplauso. Buah. Tengo que confesaros algo. Es que estoy atacada. Pero mucho. O sea, yo lo de la incertidumbre venía a contároslo, pero yo vengo fatal. Porque sé que soy mi fan. Digo, no. Que soy fan de Naucas. Mucho. Desde hace mucho tiempo. Desde que se lo escuchaba a esta muchacha, que algunos la conocéis un poco, Natalia, que lo contaba en Carne Cruda, en una sección que tenía que se llamaba Ciencia Hija Locas. Y desde entonces yo soñaba con venir aquí. Así es que no puedo hacer más que empezar dando mucho las gracias porque me hayáis invitado a estar aquí a contaros algunas de mis cosas, que espero que os gusten. Aunque ya os tengo que decir que me han chafado a mitad de la charla con cosas que han ido contando. Pues ya ha hablado todo el mundo de inteligencia artificial y de predecir y de no sé qué. Bueno, pues yo vengo a desmentirlo todo. Así es que vamos a hablar de si acabarán los robots con la incertidumbre. Pero una cosa que os tengo que decir es que yo soy súper obediente. Y yo había leído que primero tenía que presentarme y decir a qué me dedico o en qué campo trabajo. Así es que vamos a empezar por ahí. Bueno, yo me llamo Ana, esto ya lo han dicho, así que no me repito. Lo único a aclarar es lo de Ana Valles, que me está trayendo problemas porque hay gente que me inscribe en los hoteles como Ana Valles y yo digo Anabel Forte y allí no me conoce nadie, mi incertidumbre. Pero esto es porque yo quería ponerme Valles Ana, que quedaba muy guay porque yo soy vallesiana, pero Twitter me la lió. Le dio la vuelta, esas cosas que le pone un 19, un 25, pues no, a mí le dio la vuelta al nombre. Y ya, pues no pudo ser. La cuestión es que me dedico a domar. Soy domadora. ¿De leones? No, de leones no. ¿Un poco de niños? Sí, un poco sí, de adolescentes también. Aunque a Peláez no le gusten mucho los niños, pero de niños vestidos de león a veces también. Pero no, yo sobre todo me dedico a domar la incertidumbre. ¿Y qué es eso de domar la incertidumbre? Bueno, os podría recomendar que os compréis mi libro y así acabamos antes, pero voy a intentar contaros un poco esto de domar la incertidumbre y sobre todo de lo que quiero hablaros es de estadística. A ver, ¿cómo explico yo esto? Cuando hablamos de incertidumbre, de lo que estamos intentando hablar es de cómo podemos entender mejor el mundo que nos rodea, de cómo podemos, a partir de lo que observamos, llegar a conclusiones. Y lo llamamos incertidumbre porque al final lo que observamos a veces es como eso que está ahí, que no sabes lo que vas a observar hasta que realmente lo observas, ¿no? Entonces, en ese proceso en el que no lo terminas de observar, hay incertidumbre. Y esa es un poco la incertidumbre que tratamos de entender. Lo que pasa es que en el camino nos hemos topado con un problema. Conocéis esta frase, ¿no? Hay 3 tipos de mentiras. Mentiras, malditas mentiras y estadística. Maldito Mark Twain, que se le ocurrió popularizar esta frase que nos ha hecho un daño que no os lo podéis imaginar. Porque claro, esa la estadística, las mentiras, siempre eso... No. Vamos a hablar de estadística de verdad. Y para hablar de estadística de verdad, le voy a dar un giro y vamos a hablar de filosofía. ¿Conocéis esta imagen? ¿Sabéis lo que es? Platón, la caverna de Platón. De matemáticas no sé mucho, pero la caverna de Platón sí me la sé. Bueno,
Pues que sepáis que aquí hay un montón de estadística. ¿Por qué? Fijaros, si veis un poco lo que pasaba, ¿no? Que era que estaban aquí esos señores atados, mirando a la pared, llena de figuras, que eran una observación, una sombra de lo que estaba pasando en realidad detrás. Esto es un poco también pues, el argumento de Matrix, digamos, y todo este tipo de cosas. Y lo que nos pasa es que lo que nosotros observamos en nuestro día a día no deja de ser una versión un poco distorsionada de la realidad que lo produce. Pensadlo, si medís una mesa y la medís con un metro, no sé, pues un metro de estos rígidos que tenemos para medir en casa, ¿no? Pues medirá una cosa. Si de repente cogemos un metro de tela, pues seguramente tendrá una medida ligeramente diferente, ¿no? Hay un cierto error cuando medimos. Las cosas no las medimos exactamente. Y si esto lo complicamos intentando medir cuánto ha curado un medicamento una enfermedad, pues es todavía más difícil de afinar cómo medimos eso, ¿no? Entonces, siempre hay un poco de error en lo que medimos y lo importante es intentar saber eso que medimos de dónde viene, de dónde aparece, ¿no? ¿Cuál es la realidad que lo produce? Esto es como si yo os digo que veáis esto y quiero que lo que infiráis será esto, que era donde yo quería llegar, pero bueno, no me salió. Bueno, tengo que deciros que yo os confieso que entiendo que la estadística muchas veces se haya mirado con esos ojos de Twain de las malditas mentiras. Porque, bueno, pues hemos hecho muchas cosas con la estadística, sobre todo en la prensa, cuando van saliendo estadísticas en la prensa, donde al final acabas no creyéndote lo que pasa. Y dejadme que os ponga dos ejemplos. Uno es este, donde si veis tengo 4 gráficas que representan, porque durante la pandemia pues estas cosas las hemos visto mucho, representan el número de hospitalizados, el número de casos, el número de personas en UCI y el número de fallecidos. Y así, mirándola de lejos, sin ver los números que hay, ¿no os parece que había el mismo número de todo? Sí, ¿no? Se morían los mismos que... En esta incluso se morían más de los que se contagiaban. Magia. La magia de la prensa. Bueno, dejadme que os diga que, claro, realmente es que tenemos que ser muy críticos cuando vemos estadística en la prensa porque tenemos que fijarnos, cuando vemos figuras, lo primero que tenemos que fijarnos es en ese eje vertical, ese eje horizontal, donde aparecen numeritos que son las escalas, y hay que mirar muy bien qué hay en esas escalas, cómo están puestas, si tienen sentido los números que hay ahí, porque eso al final es lo que me va a llevar a entender si esa gráfica es correcta o me la están intentando colar, que hay algunos matinales de televisión que últimamente con las gráficas no las intentan colar, pero las dejamos ahí. Estad atentos. Así es que, total, que estadística pero entonces llega y dice, inteligencia artificial, ¡oh! Bien. Y otra, inteligencia artificial, ¡oh! ¿Que no? Me vais a decir que no, ¿no? Los medios de comunicación, todo, la inteligencia artificial. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial? ¿De qué estamos? ¿De qué queremos hablar? Bueno, podemos pensar en robots. Lo que pasa es que un robot puede ser algo tan sencillo como mi tostadora, que ya os digo que muy inteligente no es, porque como no estoy un poco atenta, me quema las tostadas. Podemos refinar un poco y podemos irnos a estos brazos mecánicos que hacen las cosas con muchísima sensibilidad, todo perfecto. Estos son un poquito más inteligentes. Pero yo quiero ir un paso más allá. Cuando hablamos de inteligencia artificial, al final de lo que estamos hablando es de la caverna de antes. Estamos hablando de tener muchos datos. Y a partir de todos esos datos, poder entender la realidad de una manera, digamos, algorítmica. Esto quiere decir que a partir de un algoritmo, a partir de una secuencia de pasos, soy capaz de sacar lo que hay tras esos datos, la realidad que hay detrás de esos datos. Y dejadme que ponga un ejemplo muy sencillo, aunque ya lo ha contado Carlos esta mañana, de lo que es el aprendizaje supervisado, que es cómo aprenden las máquinas, una forma que tienen de aprender las máquinas. Y os lo voy a contar con niños, que los niños no es que sean máquinas, bueno, de ensuciar sí, pero no me refiero a eso. ¿Cómo aprenden los niños a diferenciar un perro de un gato? Vamos por la calle, mira, un guau, ¿no? ¿Vosotros qué le decís? ¿Un perro o un guau? Muy bien, así, perro. Pero a mí me lo enseñaron con guau y tardé en aprender la palabra perro.
un perro, un gato. ¿Y qué hacen? Simplemente ven y detectan que ese patrón de esa figura acaba siendo pues, un perro o un gato. ¿Cómo hacen esto las máquinas? Pues yo le paso una foto y la etiqueto y le digo, esto es un perro o esto es un gato. Y esa etiqueta, o esa foto, mejor dicho, lo que tiene detrás es un montón de píxeles. Al final no podemos olvidar que una foto son un montón de píxeles y un montón de píxeles son un montón de números, ¿no? Y cuando yo le paso esos números a la máquina, le digo, mira, esto es un perro. Y entonces la máquina va viendo que ahí hay un patrón. Esto es un gato y va viendo otro patrón diferente. Y al final acaba siendo capaz de detectar ese patrón ella sola y cuando yo le muestro esta foto y ya no le digo esto es un gato, me adivina que es un gato. Esto es lo que se llama aprendizaje supervisado, pero existen otro tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje no supervisado, y que a mí el ejemplo que más me gusta de esto, porque me parece fascinante, es este. ¿Sabéis lo que es? Una bomba de insulina. Jolín, qué público más listo tenemos hoy, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Bueno, pues es una bomba de insulina. Y la bomba de insulina lo que hace es medir la glucosa que hay en sangre y entonces va inyectando pues, insulina para mantener a la persona sin que se tenga que estar inyectando la insulina de manera independiente. Bien, estos aparatos son capaces de ir aprendiendo. Si que tú le digas hay una bajada o hay una subida, son capaces de ir aprendiendo de cómo se comporta a lo largo del día la glucosa de esa persona. Pues si hace deporte a una determinada hora del día, la máquina se acostumbrará a que en esa hora del día tiene que inyectar más o menos insulina, dependiendo un poco de cuál sea ese procedimiento. Entonces, esto está muy bien, porque la máquina puede ser capaz de entender cómo yo vivo y de prevenir que yo pueda tener bajadas o subidas de azúcar. Y claro, cuando pensamos en esto y pensamos en el futuro, pensamos en eso, si este tipo de robots, si este tipo de máquinas acabarán realmente algún día con la incertidumbre. Podremos ver, cuando digo acabar con la incertidumbre, al final me refiero a poder ver la realidad detrás de la caverna de Platón. Y bueno, yo también traigo una imagen de Dalí. Lo siento. Mi intento no ha salido mal del todo, le puse el título de la charla y más o menos lo ha captado, ¿no? ¿Acabarán los robots con la incertidumbre? Bueno. La cuestión es que con esta inteligencia artificial, con este análisis de datos, con este coger bases de datos enormes de imágenes en Internet, podemos crear arte y podemos ir avanzando hacia otras formas de creación, donde el humano no se va, simplemente crea de otra manera. Tenemos este otro ejemplo que a mí me gusta mucho, que es detección de imagen en tiempo real. Podemos, viendo un vídeo, ir diciendo qué es cada una de las cosas que aparecen en esa imagen. Y esto puede tener utilidades muy buenas, incluso para ayudar a personas que tienen visión reducida a entender qué es lo que está pasando a su alrededor. Y es en tiempo real, a partir de todos los datos, son capaces de reconocer las imágenes. Diagnóstico precoz. Javi, no voy a hablar mucho de neurocosas, te lo prometo. Pero al final, bueno, cuando vemos una imagen, que además nos lo ha contado Carlos también esta mañana, cuando vemos una imagen para poder diagnosticar si en un cerebro va a acabar habiendo algún problema pues, de Alzheimer o de cáncer o de otro tipo de cosas, o en un cuerpo a partir de una resonancia magnética, pues esto es maravilloso, pero no solo eso. A partir de la genética, analizar los datos de los genes y ser capaz de predecir si vamos a sufrir o no una enfermedad, hacer terapias génicas para curar o prevenir esas enfermedades. Los coches eléctricos, los coches autónomos, estos que, bueno, una vez resolvamos los de las dudas éticas de si atropellar a uno o atropellar a cuatro, nos salvarán la vida y será todo mucho más seguro. Es que, jolín, suena todo tan bonito. ¿O no? Igual no tanto, ¿no? Porque nada es tan seguro. Y este es el mensaje que quería traeros. Es verdad que detrás de estas aplicaciones hay cosas maravillosas que se están haciendo y estamos aprendiendo súper rápido y las máquinas cada vez aprenden más rápido. Pero ¿qué pasa? Que cuando estamos en esta máquina y estamos viendo cómo se detecta en tiempo real, lo que no nos podemos olvidar es que ahí hay unos numeritos que nos dicen cuál es la probabilidad de que cada una de esas figuras que sale ahí sea realmente lo que dice ser. Cuando dice que es un coche, una persona, una mochila,
Aparece una probabilidad que nos dice cómo de segura está la máquina y no podemos obviar esa parte. Es cierto que predecimos, pero tenemos que decir con qué probabilidad predecimos cada cosa. Tenemos que incorporar la incertidumbre a nuestra forma de entender este tipo de cosas. Y quería contaros un ejemplo, esto no es mío, es del laboratorio Vicolabs, de la empresa tecnológica Vico. El artículo del que he sacado las imágenes es el automágico traje del emperador y me parece maravilloso porque nos ayuda a entender un poco cómo analizamos las imágenes y cómo incorporamos a esas imágenes los sesgos que tenemos, porque los datos, al final, son datos que hemos recogido con error y que ese error con el que los hemos recogido muchas veces tiene mucho de nosotros. Fijaros en esta imagen, hay una mujer, nosotros detectamos las imágenes fácil. Aquí no necesitamos inteligencia artificial. Tenemos una mujer con un delantal verde, una especie de escoba, unos guantes de limpieza y entonces vemos qué nos dice el reconocedor de imágenes. Y nos dice que es una persona con una probabilidad de un 97%, ¿se ve? Sí, se ve bien. Tenemos que es humana, con una probabilidad también de un 97%. Fijaros que aparece hasta en 3 ocasiones la referencia a que es una mujer. Female, girl y woman. También aparece la palabra limpieza y aparece la palabra enfermera. Vamos a hacer un juego. Vamos a cambiarle, bueno, no lo hice yo, lo hicieron ellos. Le vamos a cambiar con estas aplicaciones. ¿Os habéis hecho las aplicaciones estas de Face App que os cambiáis a hombre y a mayores y a más jóvenes y estas cosas? Pues vamos a cambiar a hombre. La misma imagen, solo cambiamos la cara. Y fijaros que ahora es humano con un 98,3. Es más humano que antes. Hombre aparece una vez sola, ya no aparece 3 veces como antes. Mujer, hombre aparece solo una vez. ¿Y limpieza? No está. Pero es un trabajador, eso sí, ¿eh? Worker. Y un estudiante también. Que yo lo de estudiante todavía no lo he entendido. Pero bueno, es lo que detecta la imagen, ¿vale? Bien, y es que, ¿sabéis qué pasa? Que eso, lo que os decía, que hay muchísimos sesgos. Este es un ejemplo muy antiguo que seguro que habéis escuchado alguna vez, pero es que me encanta contarlo porque es tan obvio. Yo hago un sistema para contratar a gente, yo soy de recursos humanos, estoy cansada de hacer entrevistas, ¿y qué vamos a hacer? Pues yo meto los currículums ahí en una máquina, la entreno y le digo, tú dime cuál es el mejor. ¿No? Y la máquina hace eso, ¿no? Se entrena y ve cuál es el mejor. Pero ¿qué pasa? Que yo la he entrenado con los datos de mi empresa y soy Amazon. ¿Y qué tengo? Ingenieros. Ingenieros. Oh. Y le pongo una etiqueta a los currículums de si es hombre o mujer. ¿Qué va a hacer la inteligencia artificial? Pues decir que la etiqueta mujer, mal. ¿Y qué contrato? Pues solo hombres. Y eso pasó de verdad. Y Amazon tuvo que retirar el sistema de contratación porque directamente lo que estaba haciendo este sistema de contratación era aplicar los sesgos que ya estaban presentes en la empresa. Y claro, a todos nos gustaría tener un Minority Report y que acabáramos con el crimen en el planeta. ¿Os imagináis? No tener miedo nunca más, que no hubiera crímenes. Poder detectarlos antes de que fueran a pasar. Y se están implementando este tipo de inteligencias artificiales para ver si realmente podemos detectar los crímenes con antelación o predecir cuándo una persona tiene más probabilidad de cometer un crimen o no. Pero ¿sabéis lo que perpetúa esto? Pues sesgos racistas y de clase. Porque al final, cuando estamos aplicando este tipo de cosas, si quienes recogen los datos tienen sesgos racistas y de clase, pues va a acabar reflejándose también en esa inteligencia artificial. Y eso lo podemos tener en cuenta a partir de la probabilidad y a partir de entender muy bien cómo funcionan este tipo de inteligencias artificiales. Este gráfico está sacado también del artículo de Vicolabs, pero me parecía muy bonito traerlo para que entendamos un poco dónde se cuela nuestro sesgo en todo el proceso. El sesgo se cuela en la recogida de los datos. Cuando yo recojo los datos en sí mismos muchas veces vienen sesgados por la manera en la que los recojo, pero también por los propios datos que estoy recogiendo. No sé si os acordáis de aquella inteligencia artificial que metieron en Twitter y entonces se volvió racista y, bueno, todo lo malo. Cogió todo lo malo de Twitter. Bueno, que hay muchas cosas malas, pero también hay muchas cosas buenas. Y lo cogió todo lo malo y se convirtió en algo muy peligroso y tuvieron que apagarlo.
¿vale? Pues eso pasa cuando recogemos los datos. Vamos allí y recogemos lo que hay, y lo que hay es lo que hay. Tenemos el etiquetado. Cuando ponemos etiquetas tenemos que llevar mucho cuidado si las etiquetas hacen falta o no. ¿Poner una etiqueta de sexo o de género es necesario en una contratación? Pues seguramente no lo era. O a lo mejor sí, pero con otra visión de cómo hay que hacer las cosas. ¿Cómo entrenamos a los sistemas? ¿Cómo programamos los algoritmos? Todo eso se va llenando. Al final lo programan personas. Es que por mucho que sea un algoritmo y que sea un ordenador, es una persona quien lo ha programado, ¿no? Al final llegamos a un proceso... Y luego, ¿cómo interpretamos los resultados? Ojo, porque al final te llega un resultado y lo tenemos que interpretar. Y cada uno pues, lo puede interpretar a su manera. Total, que todo el proceso está lleno de sesgos, que no es el fin del mundo, que está bien, pero lo que tenemos es que estar atentos y saberlo, y saber que eso está ahí. Lo que pasa es que también, esto es mal por mi parte, porque parece que estoy diciendo, wow, la inteligencia artificial, los secos, qué malos. Pero en realidad esto no es nuevo. Esto es algo que lleva pasando toda la vida, como por ejemplo en los cinturones de seguridad. ¿Para quién son seguros los cinturones de seguridad? En principio, para todo el mundo, ¿vale? Siempre mejor llevar el cinturón de seguridad que no llevarlo. Eso que vaya por delante. Pero, ¿con qué comprobamos si los cinturones de seguridad son seguros? Conocéis estos muñequitos, ¿no? Volvo Polvo detectó que la seguridad en los coches es sexista, porque esos muñequitos son cuerpos asexuados, que significa que no tienen pechos. ¿Y qué manía tenemos las mujeres de tener pecho? Oye, yo qué sé. Y claro, yo no sé a vosotras, pero a mí el cinturón me queda por aquí. Y como que es un poco incómodo. ¿Qué pasa? Que al final, cuando lo entrenamos con esto y no nos damos cuenta, porque sinceramente cada uno piensa un poco en sus iguales, en las personas que son como ellos. Entonces, si en un equipo solamente hay hombres, pues estas cosas no se ven. Igual que la problemática que hay con los cinturones de seguridad a la hora de estar embarazada. Pues pasa un poco lo mismo. Los ataques al corazón. Principal síntoma de ataques al corazón. Brazo izquierdo. Solo para los hombres. ¿Qué pasa aquí? Aquí se pasa una doble situación. Los síntomas varían, lo que pasa es que a lo largo de la historia se ha estudiado mayoritariamente a hombres. No tanto por motivación de sesgo como tal, sino porque realmente los hombres son quienes tienen una mayor prevalencia de infarto. Entonces hay más infartos en hombres para estudiar que infartos en mujeres. Pero es que, además, ha habido muchos estudios clínicos a lo largo de la historia en las que a las mujeres no se les han considerado para los estudios, por diversos motivos, incluso a veces por seguridad. Pero claro, ¿esto qué nos lleva? Pues fijaros que los síntomas en las mujeres básicamente tienen que ver con cosas relacionadas o que se pueden confundir con la gastroenteritis, gases, dolores en el vientre, dolores de espalda baja. Llegas al hospital, te diagnostican una gastroenteritis, te mandan a casa y cuando una mujer tiene un infarto, normalmente acaba falleciendo. ¿Por qué? Porque no es el primero. Porque seguramente antes de ese ha tenido varios microinfartos que no han llegado a detectar en ningún momento y cuando llegan es demasiado grave. Además, todas las consecuencias que esto tiene son bastante grandes. Los efectos adversos que sufrimos en algunos fármacos son mayores para las mujeres que para los hombres, con lo cual esto es algo con lo que tenemos que lidiar. Y es importante entonces lidiar correctamente con la incertidumbre, pensar en que detrás de todas estas aplicaciones hay estadística. Si tenéis a alguien que investiga, si investigáis en cualquier ámbito, poned un estadístico o una estadística en vuestra vida para que ayude también a entender la incertidumbre, porque el futuro anda cerca. El futuro tiene que ver con las máquinas, pero sin estadística seguirá siendo incierto. Muchas gracias.